Bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar el tema de criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos y manejo de la vía aérea en niños con COVID-19. Yo soy el doctor Moshe Alcarraz, soy pediatra intensivista, trabajo en el Hospital Cayetano Heredia y en el Instituto Nacional Cardiovascular. Los objetivos de esta presentación son conocer la clasificación de la severidad de COVID-19 en niños, identificar los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, y así como explicar los principios del manejo de la vía aérea en un paciente pediátrico con sospecha o diagnóstico de COVID-19. Para iniciar con la primera parte, que son los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, es importante recordar cuáles son los criterios de clasificación de severidad de esta enfermedad, y para eso nuestra referencia es la guía de manejo de la OMS, en la cual se identifican 4 niveles de severidad. La enfermedad leve, que corresponde a la enfermedad en la cual no hay neumonía. La enfermedad severa es la enfermedad cuando ya existe neumonía. La enfermedad moderada es la enfermedad cuando ya existe neumonía. La enfermedad severa, como su nombre dice, es la neumonía severa, definida como con la clínica y la hipoxemia. Y la enfermedad crítica cuando existe la presencia de una complicación, como puede ser el síndrome de distrés respiratorio agudo, la sepsis o el shock. Tenemos que recordar que en niños la neumonía se define con la presencia de síntomas respiratorios y la dificultad respiratoria, que implica la presencia de taquipnea y retracciones. Y como sabemos, la frecuencia respiratoria va a variar de acuerdo a la edad, y estos son los puntos de corte recomendados por la OMS, que son los que debemos tener en cuenta. La enfermedad severa es aquella cuando ya existen signos de severidad, como la presencia de cianosis central o hipoxemia, definida como una saturación de oxígeno menor del 90%, dificultad respiratoria severa, que implica la presencia de quejido, retracciones profundas o severas, aleteo nasal, bamboleo en lactantes, o la presencia de apneas. También puede estar presente una incapacidad para alimentarse o para lactar, un trastorno de conciencia o convulsiones, ¿no? Con cualquiera de estos signos estaríamos hablando de una neumonía severa en niños. Y la enfermedad crítica, cuando existe alguna de estas complicaciones, ¿no? Es importante también tener en cuenta, esto no está en los criterios de la OMS, pero es un consenso de muchas sociedades, que también se debería considerar la presencia de disfunción grave de órganos, como una encefalopatía severa, la falla cardíaca, una coagulopatía con complicaciones hemorrágicas o trombóticas, injuria renal, etc. En niños, estas complicaciones de órganos usualmente van a ser la consecuencia de una sepsis o del shock. Como sabemos, la principal afección del virus que produce COVID-19 es la afección pulmonar, y la complicación pulmonar más grave suele ser el síndrome de distrés respiratorio. En niños existen criterios para hacer el diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico, también llamado PARTS por sus siglas en inglés, y básicamente son 4 criterios. Uno que es temporal, que implica que este cuadro se presente dentro de 7 días de la injuria pulmonar primaria. El segundo criterio es un criterio de imagen, que implica que haya infiltrados alveolares nuevos que han aparecido, que podrían ser unilaterales o bilaterales, pero lo usual y típico del ART o del SDRA es que sean bilaterales, como está puesto en este ejemplo de la radiografía. El tercer criterio es que estos cambios no se deban a la presencia de una insuficiencia cardíaca o de la sobrecarga de volumen, que básicamente hace referencia a la congestión pulmonar por una sobrehidratación. Y el último criterio tiene que ver con ya parámetros de intercambio gaseoso y de ventilación. Esto se ha definido en un consenso que hubo de expertos para el diagnóstico de SDRA en niños. ¿Y qué quiere decir lo siguiente? Para hacer el diagnóstico, además de los 3 primeros criterios, el paciente tiene que estar recibiendo ventilación no invasiva o CPAP con una presión al menos de 5 centímetros de agua. Y en esa condición, tener un índice de PaO2 sobre FiO2, o también llamado PAFI, menor de 300. O en su defecto, también se puede usar la saturación con el índice conocido como saturación sobre FiO2 o SAFI, que el número equivalente a un PAFI de 300 sería de 265. Entonces, si un niño presenta estos criterios clínicos, estaría teniendo el diagnóstico de un ARTS pediátrico y sería una enfermedad crítica. Ya que hemos mencionado un poco la utilidad del SAFI en la práctica clínica,
Quisiera recalcar un poco sobre esto porque es muy importante en pediatría, dado que no siempre vamos a tener el acceso a tomar gases arteriales y también a veces las muestras de gases arteriales no son fáciles de hacer en niños. Entonces ya hace mucho tiempo se ha venido utilizando este índice que es el SAFI o SAFIO2, en el cual se ha determinado una correlación con el PaFiO2. Como sabemos, cuando un PaFiO2 es menor de 300, implica que hay una injuria pulmonar y que puede ser moderada o severa. Entonces, ese número de 300 de PAFI correlaciona con un SAFI de menos de 264. Y como he puesto acá tres puntos clave, ¿no? Un PAFI de 200 y un PAFI de 150, que implicaría una enfermedad más severa. Es importante tener en cuenta cómo hacer esta evaluación del SAFI. Se tiene que hacer cuando el paciente tiene una saturación que está entre 93 y 97%. Y esto tiene una explicación fisiológica en base a la curva de disociación de la hemoglobina. Como podemos ver en la gráfica, cuando tenemos una saturación que se aproxima al 100%, es decir, está encima del 97%, grandes cambios en el PaO2 van a tener pequeños cambios en la saturación y el SAFI puede no ser exacto. Algo similar va a suceder cuando el SAFI se va acercando a 90. Cuando está menos de 93%, la pendiente se pronuncia. Entonces, cambios más grandes en la saturación van a correlacionar con cambios más pequeños en la PaO2. Por lo tanto, el rango donde se debe evaluar el SAFI es entre 93 y 97%. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está con una cánula binasal a 4 litros y satura 99%, no podría hacer esta evaluación. ¿Qué hago? Le disminuyo el FiO2 temporalmente hasta que la saturación esté alrededor de menor o igual a 97%. Y en ese momento simplemente divido la saturación que tiene sobre el FiO2 aproximado que le estoy dando y así puedo hacer el cálculo. Entonces, en resumen, esta es la clasificación de la enfermedad. Ya podemos inferir que los niños con enfermedad severa, o sea, es una neumonía severa o una enfermedad crítica, son los candidatos a pasar a la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, en niños tenemos que tener en cuenta que la enfermedad no termina aquí. También se ha descrito un nuevo síndrome, que ya no es tan nuevo, tiene algunos meses que ya se ha reportado en diversas regiones del mundo, y es el síndrome inflamatorio multisistémico, también llamado MIS-C por sus siglas en inglés. Estos son los criterios definidos por la OMS, que básicamente va a implicar la presencia de un compromiso multisistémico con elevación de marcadores inflamatorios, que no haya otra causa que explique esta condición, y suele presentarse con compromiso cardiovascular o de trastorno de coagulación o compromiso de conjuntiva mucosas. Algunos de estos niños van a necesitar también pasar a la unidad de cuidados intensivos porque van a ser una enfermedad severa, especialmente aquellos que desarrollen hipotensión o shock o que tengan algún grado de disfunción cardiovascular o de una coagulopatía severa. Entonces, en conclusión, ¿cuáles serían los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos? Los pacientes que tienen neumonía severa, especialmente aquellos que no tienen respuesta inicial sobre básicamente al manejo con oxigenoterapia, que tengan necesidad de un soporte ventilatorio, ya sea no invasivo o invasivo, y esto lo podemos definir como la presencia de dificultad respiratoria severa o un PaFiO2 menor de 300 o un SaFiO2 menor de 264, recibiendo oxígeno convencional o a través de una cánula nasal de alto flujo. El síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico sería indicación de pasar a la unidad de cuidados intensivos, así como la presencia de apneas recurrentes, inestabilidad termodinámica, trastorno del sensorio y el síndrome inflamatorio multisistémico con compromiso severo, que requiera ya sea monitorización o terapia de soporte en cuidados intensivos. Bien, entonces muchos de estos niños que van a tener una enfermedad severa o crítica van a requerir un manejo de la vía aérea. Debemos empezar reconociendo quiénes son los pacientes que van a necesitar una intubación endotraqueal. Estas son las recomendaciones hechas por algunas sociedades, en este caso he recogido la de la Sociedad Europea y la Latinoamericana, en las cuales recomiendan estas indicaciones de intubación. Que haya la presencia de una falla respiratoria crítica o un arresto respiratorio inminente, definido como una falla respiratoria asociada a trastorno del sensorio, bradicardia o hipotensión, que haya ausencia de mejoría o deterioro, ya sea de clínica o de la hipoxemia, recibiendo oxígeno suplementario, cánula nasal de alto flujo o ventilación no invasiva, ¿no? En el espacio de 1 hora o de 90 minutos.
Si estos pacientes presentan deterioro o no hay signos de mejoría, se debe considerar la intubación endotraqueal. Una pauta de referencia sería en este caso también el uso del PAFIO2 menor de 200 o el SAFI menor de 220. Esta es una recomendación hecha por la Sociedad Europea, pero hay que tener en cuenta que es una recomendación de expertos, ya que inicialmente el principio en el manejo de la enfermedad era tratar de intubar precozmente a los pacientes. Esto, al momento todavía no hay una evidencia sólida con la que podamos hacer esta recomendación en niños, así que probablemente en niños estemos manejando el rango que solemos manejar, que es PAFIO2 menor de 150, es consideración de intubación. Y vamos a individualizar los casos. En algunos pacientes podríamos considerar intubarlos cuando ya el PAFI esté menor de 200. También la presencia de shock sin respuesta a fluidos o vasopresores sería una indicación de intubación endotraqueal, así como el compromiso neurológico severo por la incapacidad de mantener segura la vía aérea. Como ustedes pueden ver, los criterios de intubación en esta enfermedad no distan de los criterios que se recomiendan en insuficiencia respiratoria o en otras enfermedades graves, ¿no? Por lo tanto, debemos recordar siempre esos mismos principios. Lo importante en esta enfermedad es, si hemos hecho una intervención, reevaluarla precozmente para ver si es que esta está dando resultado en nuestro paciente y si no, dar el soporte que el paciente requiera de acuerdo a su necesidad. Para poder hacer un manejo adecuado de la vía aérea, nosotros debemos seguir algunos principios generales. Felizmente, casi desde principios de la pandemia, sociedades de expertos y de instituciones científicas han venido publicando recursos para que puedan ser utilizados. Esta es una de las guías más completas publicadas por la Sociedad de Anestesiología Británica, en la cual se hacen recomendaciones para el manejo de la vía aérea en pacientes con COVID-19. Ellos recomiendan 3 principios que debemos tener siempre en cuenta. Que este procedimiento sea un procedimiento seguro, tanto para el paciente como para el personal, que sea un procedimiento preciso en la cual se eviten técnicas que no sean confiables, con las cuales estemos poco familiarizados o que repetidamente no nos estén dando resultados. Y que sea un procedimiento oportuno, en la cual no tengamos que tener precipitaciones, pero tampoco retrasos. Para esto necesitamos hacer un manejo estandarizado y protocolizado. Idealmente, cada institución debería tener un protocolo de manejo de la vía aérea en pacientes con COVID-19, pero si no están disponibles, podemos adoptar alguna de las guías publicadas a nivel nacional o internacional. Lo importante es que todo el personal que va a estar involucrado en el manejo de la vía aérea de los pacientes actúe de una misma forma, que todos actúen de la misma manera, siguiendo los mismos principios. Este es un resumen visual que plantea esta guía de anestesiología, en la cual se hacen recomendaciones en diversos momentos para llevar a cabo un manejo seguro y exitoso de la vía aérea. Yo lo he resumido de esta forma. Se identifican 4 componentes para el manejo de la vía aérea. Una planificación, una preparación, el procedimiento en sí y el momento post-procedimiento. Esto lo podemos también a su vez agrupar en 3 momentos: un antes, un durante y un después. Lo más importante del antes es tanto la planificación como la preparación. En la planificación, lo que debemos ver es dónde va a ser el lugar que se va a realizar este procedimiento, ¿no? Puede ser en la sala de emergencia, en una unidad de cuidados intensivos o en un ambiente de aislados. Se recomienda que idealmente deberían tener los ambientes presión negativa. Sin embargo, sabemos que disponer de esos ambientes es bastante limitado en nuestros centros. Entonces, debe ser en lugares que estén especialmente designados para estos pacientes. También tenemos que tener en cuenta que quien va a manejar la vía aérea tiene que ser el personal más experto en el manejo de la vía aérea, y así como también contar con el personal mínimo necesario para este procedimiento. No es necesario exponer a más personal si es que no se necesita. En este momento también es importante la anticipación, es decir, tengo que ir identificando a qué pacientes van a necesitar hacer o van a requerir una intubación endotraqueal. Y de esa forma yo voy preparando y teniendo todo listo. Y no deberíamos esperar hasta el último momento cuando el paciente esté en una condición muy crítica y la intubación sea de mucho riesgo para el paciente.
Finalmente, dos cosas esenciales en este momento son la protección del personal, es decir, el uso adecuado y completo del equipo de protección personal, y la distribución de los roles, que cada uno sepa qué rol va a asumir durante el procedimiento. En relación al equipo de protección, estas son las alternativas, que seguramente ya ustedes los conocen. Tenemos, si es que está disponible, el uso de mamelucos, o en su defecto, el uso de un mandil largo, y siempre acompañado de la protección ocular, ¿no? Que implique gafas y el uso de un protector facial, así como el uso de una mascarilla N95, porque este es un procedimiento generador de aerosoles. Es un procedimiento de riesgo, pero en el cual si seguimos adecuadamente las recomendaciones sobre el uso del EPP, entonces este riesgo se minimiza. En la etapa de planificación, que es antes de intubar, también tenemos la distribución de los roles. Como habíamos dicho aquí, lo importante es que se debe minimizar el personal. Esta es una propuesta hecha por la guía y también la cual hemos aplicado en nuestro centro. Y en este caso tenemos un espacio en el cual el paciente se encuentra dentro del ambiente y una zona fuera del ambiente o una zona más segura. Entonces, dentro del ambiente, el personal mínimo que se suele requerir para una intubación es de 3 personas. El médico o el personal que va a hacer la intubación, una enfermera que va a monitorizar al paciente y aplicar las drogas, y un auxiliar que puede ser un personal técnico u otro médico que pueda brindar ayuda a quien va a realizar la intubación endotraqueal, ¿no? En la zona de fuera tenemos a un segundo enfermero que va a encargarse de preparar las drogas y que va a asistir con los equipos que se requieran, y un técnico o auxiliar que sirva como le llamamos de volante para cualquier cosa que se necesite acercarse a la habitación. ¿Okay? En el caso de que se haya anticipado una vía aérea difícil, también podemos contar con la ayuda y la presencia de un anestesiólogo si está disponible en el hospital. El personal que va a realizar la intubación, como dijimos, es el que tenga más experiencia. En el caso de que la vía aérea no se anticipe que sea difícil, la puede realizar un pediatra de emergencia, un intensivista o un neonatólogo, dependiendo de la edad del paciente. Si anticipamos que la vía aérea es difícil, sí deberíamos solicitar la ayuda de un anestesiólogo y aún si está disponible también, o al llamado un cirujano de tórax en el caso de que pueda requerirse una traqueostomía. Lo importante de esto es que cada uno conozca su función en relación a qué es lo que le corresponde hacer durante el procedimiento. La preparación consiste en que yo tenga tanto los materiales, los equipos y las medicinas o drogas que voy a utilizar para la intubación endotraqueal. Esta es una lista de chequeo visual de los materiales recomendados para el abordaje de la vía aérea en estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la mascarilla de ventilación, la bolsa de ventilación, conectadas con un filtro. En este caso están usando un videolaringoscopio, que es lo recomendado en condiciones ideales, porque permite asegurar un mayor éxito en el abordaje de la vía aérea. Sin embargo, si es que este no está disponible, vamos a utilizar un laringoscopio convencional. Tenemos los tubos endotraqueales con CAF, ¿okay? Porque esto es lo recomendado en estos pacientes para evitar la fuga de aire y la dispersión de aerosoles. Cánulas orofaringeas de diversos tamaños según la edad, una guía del tubo endotraqueal que nos permita mantener la forma y darle mejor dirección al tubo endotraqueal, así como un dispositivo avanzado de abordaje de vía aérea supraglótico, que en este caso es una máscara laringia en caso tengamos problemas de intubación o de ventilación. ¿Ok? Y también un equipo de aspiración, ¿no? Entonces, usualmente estos materiales deben pasar por una lista de chequeo para verificar que estén completos y no nos falten en el momento de la intubación. El pensamiento que debemos tener para realizar la intubación en estos pacientes es que debe ser exitoso en el primer intento, y de esa forma va a ser seguro tanto para el paciente como para el personal. Las drogas deben estar preparadas antes de ingresar a la sala o de realizar el procedimiento, y debemos tener un plan para, en caso de que tengamos una vía aérea difícil, así como ya listo el circuito de ventilación mecánica. Esta es la secuencia rápida que se recomienda. Usualmente ketamina porque tiene menos compromiso hemodinámico, paralización. Atropina es solamente en pacientes que tengan tendencia a bradicardia, y si se necesita también volumen o vasopresores de acuerdo a la condición del paciente.
Esto solo es un ejemplo de una lista de chequeo. En rojo está lo que usualmente no solíamos tener en nuestras intubaciones de pacientes pediátricos, pero que sí ahora están recomendadas, ¿no? La guía, el tubo con CAF, lubricante por el tubo endotraqueal, la máscara de la bolsa y el filtro, que eso es muy importante también. Voy a mencionar brevemente sobre esto un poco más adelante. Y un capnógrafo para corroborar la presencia del tubo endotraqueal en vía aérea, así como algún elemento de protección de barrera si es que está disponible, ¿no? Que puede ser una cubierta plástica o las llamadas cajas de plástico o aerosol box. Esta es la cubierta de plástico. Aquí está el personal médico haciendo una ventilación con una técnica de 2 personas, ¿no? Ya que esto asegura un mejor sello y evita la dispersión de aerosoles, y otra persona está realizando el bolseo y el paciente está cubierto. O se puede utilizar esta caja de acrílico también. Sobre esto, básicamente se han hecho estas recomendaciones por estudios experimentales en laboratorios, pero no tenemos información clínica de cuánto reduce, pero uno esperaría que por sentido común debería minimizarse la posibilidad de dispersar más aerosol. Durante el procedimiento es importante tener en cuenta todas estas recomendaciones, que haya una dinámica en equipo con roles claros, que nuestro circuito de ventilación ya esté preparado, utilizar la cubierta de plástica o en la caja. La preoxigenación debe hacerse con una máscara de reservorio a 15 litros. No se recomienda hacer la ventilación manual para la preoxigenación, salvo sea absolutamente necesario. Si es necesario, se debe hacer entre 2 personas, como ya lo hemos señalado. Siempre se debe usar una secuencia rápida de intubación con los fármacos adecuados, garantizando el efecto del relajante muscular para que el paciente no tenga maniobras de valsalva o reflejo de tos durante el procedimiento. Realizar la intubación, inflar una vez intubado el paciente, inflar el CAF en esta secuencia, luego retirar la guía y luego clampar para conectarlo al capnógrafo y confirmar la intubación del paciente, y luego al ventilador mecánico. Y luego de eso se desclampa para que inicie la ventilación. ¿Okay? Entonces, esto es en resumen los momentos que hemos señalado. Finalmente, después del procedimiento, tenemos que minimizar las desconexiones. Tenemos que tener un orden para la disposición de todos los materiales biocontaminados y hacer un retiro adecuado del EPP. Quisiera darles algunas recomendaciones en relación a los circuitos y filtros. El objetivo de esto es mantener el manejo ventilatorio seguro para el personal y para los pacientes. Algunas definiciones es que hay un filtro que es intercambiador de calor y humedad, que se llama en sus siglas en inglés HMF. Este sirve para un tipo de humidificación que se llama humidificación pasiva, en la cual el circuito del paciente va a estar humidificado por el vapor exhalado del paciente, ¿no? O sea, como sabemos, el aire que proviene del ventilador tiene que estar humidificado y calentado. En este dispositivo lo que hace es utilizar el vapor y el calor generado por el paciente para humidificar. El otro es el filtro respiratorio. Este filtro no tiene capacidad de humidificar, por lo tanto se requiere usarlo con una humidificación activa, es decir, se genera vapor de agua en una cámara que está conectada al circuito. Un filtro de alta eficiencia es aquel que tiene una clasificación de EPA mayor o igual a 12. Estas son las partículas virales y bacterianas de las cuales nos protegen los filtros, y dependiendo del tamaño, los filtros van a tener la capacidad de proteger contra ellos. El coronavirus SARS-CoV-2 se ubica más o menos entre el tamaño del adenovirus y del HIV, ¿no? Entonces, estos filtros que están en todo este espectro suelen servir de forma bastante adecuada para una protección contra SARS-CoV-2. Se define como EPA de alta eficiencia el que sea de 12 o más, es decir, que tenga una eficiencia de 99.5% de protección contra todas estas partículas. Este es un circuito de humidificación pasiva en el cual se pone un intercambiador de calor y humedad conectado entre el circuito y el tubo endotraqueal, y el vapor de agua se utiliza aquí para humidificar el tubo endotraqueal. A la vez, esto sirve de filtro y no es necesario otros filtros adicionales. Estos son algunos ejemplos para adultos y pediátricos que los tenemos disponibles. En este caso tenemos una humidificación activa en la cual se tiene que usar una cámara humidificadora
y el filtro ya no se coloca acá, sino se coloca en la rama expiratoria. También, por mayor seguridad, podría colocarse uno en la rama inspiratoria. Es decir, estos son solo filtros, ya no humidifican porque la humidificación se da aquí y esto se llama humidificación activa. Finalmente, quisiera hablarles en relación al transporte, también porque estos pacientes que reciben soporte ventilatorio, ya sea no invasivo o invasivo, pueden ser susceptibles de transportarse a otros centros, para lo cual también el mismo principio que se recomienda es el de que usar un personal mínimo necesario. Para pacientes que están intubados, se recomienda el uso de ventiladores de transporte con circuitos con filtros para minimizar la necesidad de ventilación manual. Luego del transporte se debe hacer la desinfección de los materiales utilizados en forma adecuada. Y para pacientes no intubados, siempre deben, en la medida de lo posible, usar mascarillas simples según la tolerancia de los pacientes. También en lactantes podríamos utilizar cascos cefálicos como dispositivos de barrera. Y si el paciente recibe cánula nasal de alto flujo o CPAP, se debe utilizar una interfase adecuada para el transporte, que puede ser una máscara facial, siempre asociada al uso de un filtro para evitar la dispersión. Este es el ejemplo de un ventilador de transporte. Podemos utilizar el filtro aquí, ¿no? O si utilizamos un humidificador con filtro, como ya lo hemos dicho, este es un HMF y este solo es un filtro EPA. Entonces, si lo utilizamos aquí, ya no es necesario acá. Y si utilizamos este, ya no es necesario acá, ¿no? En este ejemplo se ha puesto los dos para ver cuáles son las dos opciones. Bien, entonces, en conclusión, la enfermedad crítica felizmente es infrecuente en niños, pero van a existir siempre niños que puedan requerir pasar a la unidad de cuidados intensivos, como lo hemos venido viendo a lo largo de esta pandemia que nos ha afectado tanto. Los criterios para ingreso a unidad de cuidados intensivos en general siguen los mismos principios de las enfermedades graves en niños, y debemos seguir las recomendaciones para el manejo de la vía aérea, ya que esto permitirá un procedimiento seguro y exitoso tanto para el paciente como para el personal. Bueno, muchas gracias por su gentil atención. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias.